Buenas tardes y bienvenidas a este nuevo evento organizado por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla dentro del ciclo Las Esenciales. Estamos en los miércoles violeta y hoy en concreto nos ha tocado el turno a las personas, a las profesionales que trabajamos en el ámbito de la educación. Yo soy María Teresa Padilla, profesora de la universidad. Solo voy a desarrollar el papel de presentar a las compañeras y, bueno, deciros de ellas que son personas que, como las compañeras de psicología o las compañeras del ámbito de la enfermería, han estado, como sabéis, en primera línea de batalla. La educación en general es una profesión en la que hay una muy alta presencia de las mujeres que deciden que sus proyectos profesionales pasan por el cuidado de otras personas, por las relaciones humanas, por ayudar al crecimiento de otros seres, y es bastante frecuente que cuando hablamos de maestras, de profesoras, tengamos que utilizar femenino porque somos una gran mayoría. Y como sabéis también, un día de repente, el año pasado, justo ahora, hace un año, el mundo cambió de buenas a primeras, entre otras cosas, se cerraron los colegios. Las personas que están hoy en la mesa, las mujeres que están en la mesa, nos van a contar su experiencia muy rica en todos los sentidos, están muy bien seleccionadas, no están aquí por casualidad. Si bien es verdad que podrían haber estado muchas compañeras, no solo de este nivel educativo, sino también de otros niveles educativos, y que todas seguramente podrían contar experiencias que nos enriquecerían muchísimo. Están conmigo en la mesa, y voy a ir diciendo por orden, Ángeles Alonso, que es profesora del Instituto Beatriz de Suabia, además la coordinadora del Plan para la Igualdad. Está siguiendo a Ángeles, está Lourdes Alonso, que junto con Puri Huerta, su compañera de mesa, son profesoras del IES Llanes. Dan en distintas modalidades de enseñanza y además una de ellas, Lourdes, coordina el plan de igualdad y en el caso de Puri coordina el plan Forma Joven. Y por último hay una persona que es Almudena Muñoz, que no es del ámbito de la educación, ella es investigadora, pero nos trae una experiencia muy interesante, porque ella fue parte de la red Ramuca, que como sabéis es una red de colaboración ciudadana que se creó un poco espontáneamente y tímidamente al principio a raíz de las situaciones provocadas por el confinamiento, que tuvo un éxito rotundo, como ella digo, en cuanto a voluntariado, como ella nos va a contar, y que acabó desarrollando una rama educativa. Acabaron también, además de otras necesidades que se cubrían desde la red, se acabó desarrollando también una infraestructura para atender las necesidades educativas de muchos niños y niñas que se habían quedado de repente sin poder ir al cole, y no siempre la familia puede acompañar estos casos. Entonces, bueno, pues a partir de esta presentación breve, creo que cada una de ellas puede contar mucho más. Yo les voy a ceder la palabra. La pregunta general es, ¿qué supuso para vosotras de repente el confinamiento? ¿Qué necesidades tuvisteis que atender? Supongo que no siempre con los conocimientos ni los recursos necesarios, pero bueno, no por eso vuestros alumnos, vuestras alumnas y sus familias no dejaban de necesitar que actuarais profesional y personalmente en ese contexto. Dicho eso, pues si te parece, Ángeles, empiezas tú. Muchas gracias. Bien, sí. Bueno, pues buenos días. Mis primeras palabras quisiera dedicarlas a todas las mujeres docentes de toda Andalucía, de toda España, que tal día como un 13 de marzo arrancamos un cambio en nuestra manera de trabajar y en nuestro modo de actuar con nuestro alumnado y nuestras familias sin una enseñanza previa. Algunas de ellas no han podido continuar porque también han resultado ser víctimas del COVID. Entonces ahí va también mi deseo a todas esas familias que perdieron también a esas mujeres docentes estando también en activo desde sus casas por haber pasado el virus.
Bueno, pues como os he dicho, de la noche a la mañana me vi en una situación inesperada para mí, como muchísimas mujeres. Me convertía en una madre en una casa donde tenía hijos e hijas que también estudiaban, con una pareja y además siendo una mujer activa laboralmente, responsable no solo de mi aula, soy maestra de audición y lenguaje, y llevo la atención a todo el alumnado de capacidades diversas del centro en relación al área del lenguaje y además coordinando lo que era el plan de igualdad dentro de donde nosotros lo tenemos, que es nuestro macroproyecto de forma joven, en donde educación emocional, sexualidad y relaciones saludables e igualitarias van inmersas de la mano. Y os confieso que al principio se me vino grande, no sabía cómo atacar a la marea, al tsunami que me arrasaba, teniendo en cuenta que había que dar respuesta a familia, a alumnado y a tu propia familia. Entonces tuve un tiempo de impas, de poder reorganizar mi mente, de cómo apagar ese fuego que llegaba actuando como una bombera, porque esa fue mi primera reacción como docente, actuar como una bombera. Pero después de los primeros días de apagar fuegos, tanto internos como externos, y volver a reconducir lo que era mi actividad laboral, pues la revolución empezó desde el propio formato. Mi despacho se convirtió en una macroaula, dejé de tener un horario de trabajo de 8 a 3, que es el horario que tenemos en el instituto, para pasar un horario que empezaba más tarde de las 8 y llegaba hasta la noche. Había que tener en cuenta que los horarios del alumnado cambiaban los horarios de las familias y era bastante complicado levantar a la gente de la cama a las 8 de la mañana para ponerse a trabajar online. Además, numerosas familias no contaban con los soportes tecnológicos para trabajar y además en cada familia no solo había un solo hijo o hija, nos podríamos encontrar con familias de múltiples realidades. Y me gustaría decir esto sobre todo porque hay compañeros y compañeras de la provincia de Málaga que han sacado un trabajo muy bonito que se llama Familia no hay más que muchas, y esa fue la realidad que nos encontramos muchísimas mujeres docentes, es decir, nos teníamos que afrontar, dar respuesta educativa a familias de no solo hay una, sino muchas. Y ahí se incluía nuestro alumnado que estaban en matrimonios que estaban separados o divorciados con custodias compartidas, y niños que también, y niñas que durante el confinamiento pasaban de una casa u otra. Entonces, como docente, a lo mejor trabajabas con un sistema tecnológico en una familia y cuando volcaba la realidad a otra casa te tenías que volver a adaptar. Entonces, el primer mes de confinamiento fue durísimo, porque fue instaurar dentro de tu rutina como persona y de trabajo esa nueva realidad. En lo que también necesitábamos como mujeres docentes que en nuestras casas se entendiera que mamá estaba en la habitación trabajando, en donde tu hijo y tu hija, sobre todo dependiendo las edades que tengan, los niños son pequeños, no entendían muy bien qué hacía mamá en el cuarto. Con lo cual esto llevó consigo también una novedad, impartir clases incluso en algunos momentos con tus hijos también dentro de la sesión. Pero esta situación también en muchos momentos era bilateral, porque cuando tú entrabas en las casas de tus alumnos y tus alumnas, entrabas también en sus hogares. Y en muchos momentos te encontrabas con la abuela, con la madre, con el padre, muchos de ellos evidentemente no estaban trabajando, salvo los que se dedicaban al plano esencial. Y eso hizo activar sin miedo el rescate de todo el trabajo que llevamos en igualdad y en acompañamiento emocional. Entonces, además de sumar a la mochila de Mary Poppins, como digo yo en muchos aspectos, el hecho de tener que llevar adelante la tarea curricular a diaria, se sumaba a una mayor y más importante desde mi punto de vista, que era ser capaz de acompañarlos y acompañarlas en medio de esta situación. Entonces, generé hábitos de vida saludable y hábitos con ellas y sobre todo con las madres y con los chicos y las chicas. Entender que nadie éramos superheroínas, que íbamos a hacerlo lo mejor que pudiéramos e intentar sobre todo que ellos y ellas en casa fueran corresponsables. Que entendiera también el alumnado que sus madres estaban también haciendo un macro esfuerzo, las que trabajaban telemáticamente y llevaban sus casas,
Entonces sumamos a las tareas de trabajo que ellos se animaran a participar en las tareas de hogar. Entonces esto fue otra tarea que añadí en la rutina del día a día. Y cuando íbamos por mayo, pues después de darle muchas vueltas, aparte de asistir a todo el alumnado y a los tutores y las tutoras con las que trabajo, pues propusimos el equipo que trabajamos en igualdad y de promoción de hábitos de vida saludables un salto más, que era hacer tutorías online en masa de acompañamiento emocional y cómo estaban viviendo la pandemia en sus hogares, teniendo en cuenta que nosotros, el profesorado, sabíamos muy bien la situación de muchos hogares. Entonces también era una oportunidad para ir tomando el pulso a cómo estaban determinados hogares. En no todos los hogares habían situaciones maravillosas, en muchos hogares habían situaciones muy duras, incluso tuvimos que acompañar duelos de pérdida. Hemos tenido alumnas y alumnos que han perdido a sus madres, que han perdido a sus abuelas mayores que vivían en casa. Hemos tenido que acompañar momentos de despedida sin decir adiós, en edades tan difíciles como la adolescencia, en que se está construyendo un tejido y una identidad. Hemos tenido gente enamorada en periodo de adolescencia queriendo saltar por las ventanas, salir de sus casas para ver a los chicos, las chicas, los chiques de los que estaban enamorados o enamoradas. Entonces eso también ha habido que gestionarlo. Yo todos los días que entro al aula, después de volver a empezar en las aulas en septiembre, siempre les digo lo mismo, que me siento súper orgullosa de todas y de todas las personas que conforman el aula, porque nosotras, a las edades de ellos y ellas, no vivimos lo que están viviendo. Y la tormenta hormonal y emocional que tienen y el intentar nosotros desde el trabajo de igualdad y de acompañamiento de educación emocional, acompañarles a ser capaces de identificar qué les está pasando y gestionar sobre todo la ira, intentando trabajar lo que es nuestra fortaleza, la prevención de todo tipo de violencia, en concreto la violencia de género, era fundamental. Entonces, debo deciros que el informe de convivencia del cierre de la primera evaluación en Navidad, el segundo lo recogemos ahora la semana que viene, ahora estamos en sesiones de evaluación, es altamente gratificante, ya que el índice de parte se ha reducido enormemente. Entonces, en los informes de convivencia de cierre de curso no eran vinculantes, ya que la convivencia no existía como tal, porque el trabajo era online. Pero en septiembre volvimos a las aulas, a un nuevo centro, a una nueva manera de convivir, donde el miedo y la incertidumbre ha sido muchas veces el acompañante de los primeros meses. Ahora estamos en este segundo trimestre lidiando con otro estado emocional, que es el cansancio. Todos y todas estamos cansados. Entonces, en este mes, por ejemplo, estamos celebrando ahora el mes de igualdad en mi centro, y entonces este año tomamos decisiones. Había que cambiar la perspectiva de trabajo, teníamos que ser más capaces de llegar al tú a tú y que tuvieran un reencuentro con nosotros, con las personas activos de salud, en igualdad, en el centro. Entonces, nos hemos planteado que no es un año de efemérides, es un año de trabajo diario, intenso, y tenemos todo un mes de marzo para conmemorar que todos los días son 8, pero además para conmemorar cada mes, que en todos los meses hay un 25 de enero, un 25 de febrero, un 25 de marzo, y en todos los meses hay un 8 de enero, un 8 de febrero, un 8 de marzo. Sin perder de vista lo que son todas las reivindicaciones, pero en un centro educativo, las personas que llevamos adelante el trabajo de igualdad, tenemos que mantenernos siempre en el camino del medio y ser capaces de equilibrar la balanza, porque nos encontramos con masas de jóvenes que están todavía en proyectos de construcción, donde en muchos momentos las emociones que surgen pueden tener un tinte de radicalización, y lo que intentamos es aunar. Es un trabajo de todos y todas, y ese es el lema nuestro de este año, de la campaña de igualdad, es que en igualdad todos y todas sumamos. Es decir, es un año de sumar, no de restar y no de dividir. Y no sé si creo que debo dejarle la palabra a mis compañeras, porque si no, como tú prefieras, me chupe mucho tiempo yo. Habrá tiempo de una segunda ronda. ¿Qué tal? Bueno, pues buenos días a todos y a todas, sobre todo a todas, que veo que aquí todas somos mujeres y además hablamos de mujeres, cosa que me parece muy importante,
porque como bien habéis dicho, en nuestra profesión las mujeres somos un porcentaje muy alto. La verdad que como Ángeles ha tocado temas que yo creo que todas hemos vivido, sobre todo el tema de la respuesta académica que se dio al principio y de un día para otro, que en un panorama en el que jamás nos habíamos imaginado estar, y cómo cada uno hizo de su capa un sayo y al principio tiramos para adelante como pudimos. Me gustaría centrarme más en la labor de las tutorías, que yo explico muy brevemente lo que son, no sé si hay gente que no conoce muy bien el funcionamiento. Las tutorías en la secundaria obligatoria y en el bachillerato recaen siempre en una persona del equipo docente, en una profesora o un profesor, que tiene la responsabilidad más o menos de ser como la cara visible del sistema educativo y que tiene casi todas las responsabilidades imaginables, o sea, ya no solo en una orientación académica, sino especialmente en un cuidado personal y emocional. Entonces, quería trasladaros un poquito mi experiencia personal. El año pasado yo era tutora de un bachillerato, de un primero de bachillerato, alumnado que está entre los 16 y 17 años, y tenía 37 alumnos y alumnas que cuando comenzó lo primero que preguntaban era cómo íbamos a solucionar el tema académico. Entonces los primeros días pues fueron una ebullición de poner en contacto a todo el profesorado del equipo docente, ver cómo nos organizábamos, cómo íbamos a organizar los horarios, qué iba a hacer online, qué no. Bueno, aquello fue un trabajo arduo y que quitaba el sueño. Pero como estamos hablando de cuidados, me gustaría recalcar que las tutorías inmediatamente se convirtieron en una especie de espacio para la psicoterapia prácticamente. Entonces, en mi experiencia, yo hice algo que no había hecho en toda mi vida profesional, le di mi teléfono móvil a la delegada del grupo, porque realmente el contacto por correo empezó a ser insuficiente. Entonces, bueno, no tuve ningún inconveniente, como os imaginaréis, la delegada siempre es una alumna estupenda y en este caso lo era muchísimo. Y bueno, pues yo le mandaba audios que ella reenviaba al grupo de WhatsApp de la clase, de manera que, pues, la verdad que en los audios intentaba sobre todo atender al aspecto emocional, porque yo veía que el grupo estaba muy desorientado, muy inquieto, y esto fue al principio, digamos en marzo, pero la cosa empezó a derivar rápidamente a otro tipo de necesidades de tipo más emocional. Entonces, como Ángeles está comentando, familias que tenían problemas graves, pero también alumnado que, como está en una edad muy difícil, de adaptación difícil en el entorno familiar, pues pasaba de estar en casa un par de horas a de repente estar las 24 horas conviviendo pues con unos padres o madres con los que había ciertas tensiones, y esto por momentos explotó hasta el punto de que algún alumnado pues le pidió la delegada y yo pues terminé accediendo porque me parecía necesario mi teléfono, y yo me dedicaba a llamarlos y a llamarlas prácticamente a diario para preguntar cómo estaban, para orientar, acuérdate que hay que tener un poquito de paciencia, mira, ¿por qué no haces esto? Empecé a asesorarme para explicarles cómo llevar a cabo la respiración encuadrada, para ayudarles a relajarse practicando yoga. Es decir, llegó un momento que en realidad el profesorado creo que adoptó todos los roles posibles e imaginables en el intento de que el alumnado llevara lo mejor posible una situación que estaba siendo durísima para nosotras, porque realmente como profesoras y como tutoras y como orientadoras emocionales y académicas no estábamos tampoco preparadas para lo que se nos vino encima. Entonces, bueno, realmente creo que fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que es curioso, pero creo que puede tener algo que ver con lo que Ángeles comentaba, de que a la vuelta en los centros el alumnado en general se ha comportado increíblemente bien. O sea, el éxito de los protocolos COVID tiene en un 90% que ver. Bueno, creo que están bastante bien organizados y el profesorado, los claustros, han hecho un esfuerzo considerable por desarrollar protocolos eficientes, pero el alumnado ha cumplido muchísimo. Y yo creo que también tiene que ver con que en el periodo de pandemia entendió que el profesorado estaba mayoritariamente ahí para tenderle la mano. Y bueno, esa es un poquito mi aportación, y le doy la palabra a mi compañera Puz. Bueno, yo agradecer la organización de este encuentro. Me parece muy interesante la aportación que ha hecho Ángeles y comparto lo que Lourdes ha planteado. Creo que el trabajo de tutora y tutora fue impresionante en esos 3 meses. Yo voy a trasladar un poco la situación que vivimos a la formación profesional, que para mí fue el centro de mi preocupación, porque cuando llegó el confinamiento, bueno, sabéis que la formación profesional se divide en ciclos de grado superior y de grado medio, y que lo normal en los ciclos LOE
es que sean cursos de 2 años. El primer curso se hace en los centros y el segundo curso, en el mes de marzo, el alumnado se va, alumnos y alumnas, lo llevamos a empresas colaboradoras. Estábamos en marzo y yo como jefa de departamento pues tenía ya organizado con el resto de los compañeros y compañeras llevar a nuestros alumnos y alumnas a la empresa colaboradora. Y nos encontramos de repente que ¡plaf! Vino la normativa que empezamos, yo soy de formación profesional de sanitaria, y vino la normativa que el alumnado no podía entrar en los hospitales. Ese fue el primer porrazo. Para nosotros, yo llevo 32 años siendo docente y para mí fue la primera vez en mi experiencia profesional como profesora de formación profesional que yo no llevaba alumnos y alumnas a una empresa. Fue un mazazo. Y también puedo decir, cosa que me cuesta un poquito de trabajo porque yo soy bastante reivindicativa con la consejería y con la administración educativa, que muchas veces nos marea y saca normativas que no son adecuadas y muchas veces no comparto porque soy una amplia defensora de la escuela pública, pero tengo que reconocer que esta vez me dio lo que necesitaba. Yo necesitaba unas instrucciones que permitiera que mi alumno y alumnas titularan. ¿Por qué? Porque estaban en segundo curso, se habían esforzado enormemente para haber aprobado todos sus módulos. Los módulos formativos son imprescindibles para que esos alumnos y alumnas puedan ir a la empresa y eran alumnos y alumnas, eran chicos y chicas de 18, 20 años o 30 años, porque en nuestra enseñanza hay mucha heterogeneidad de edades, que tenían unas ilusiones futuras de hacer otra titulación o de buscar un puesto de trabajo. Y el no titular, cuando les correspondía, para ellos y para ella era un problema enorme. Y lo compartíamos. Por lo tanto, si era para ellos y ella, era para el profesorado. Entonces, por una vez, la administración educativa me dio lo que yo necesitaba, unas instrucciones llenas de una palabra que a mí me parece magnífica y con la que me he quedado: flexibilidad. Yo era lo que necesitaba, flexibilidad. Nos permitía hacer formación telemática. Me permitía y nos permitía al profesorado ese módulo formativo que se tiene que hacer en la empresa, tanto en grado medio como en grado superior, adaptarlo para poder hacer un trabajo telemático yo con mi alumno y con mi alumna. Y eso me permitió que en el mes de junio, que es cuando es la evaluación, con la evaluación final, y lo digo con emoción porque nuestros alumnos y alumnas lo valoraron muchísimo, pudieron titular. Evidentemente no habían ido a la empresa y eso es una realidad. Evidentemente son profesionales que luego se han tenido que enfrentar a buscar un puesto de trabajo sin el contacto previo. Eso nos lo atrajo la pandemia y bueno, perdimos, todos y todas perdimos en estos 3 meses muchas cosas y ellos y ellas perdieron eso, pero dentro de lo que podía ser, yo creo que fue lo mejor. Entonces, la verdad es que muy orgullosa y muy contenta de que esa realidad se diera. ¿Qué tú nos encontramos? Pues otra cosa que me gustó mucho es que la Administración Educativa nos dio una herramienta. Yo llevaba haciendo cursos, creo que llevaba 3 cursos de Moodle, en las cuales nunca me enteraba, no miraba yo. Y de repente, yo creo que empecé el curso en el mes de marzo, entre marzo y abril, yo hice 2 cursos de Moodle y pude, sin ningún tipo de problema, porque además generaron una Moodle, evidentemente. La Moodle es la plataforma de enseñanza que utilizamos para dar clases con videoconferencia y clases online. Pudimos, con esa plataforma, que era mucho más atractiva que lo que había antes, pues poder impartir clases. Nos pusimos todo el profesorado a hacer lo que en otros momentos la presencialidad no nos necesitábamos esa herramienta. Y bueno, fue el tiempo de aprender a hacer la primera videoconferencia. Y yo me partí de risa. La verdad es que fue
pues dicen, bueno, pues esto es posible. Y bueno, hay cosas de la formación telemática que han llegado para quedarse. Hay muchas reuniones online que la verdad es que son magníficas del equipo educativo, que se pueden hacer de una forma mucho más sencilla, contactos con el alumnado, pero evidentemente esos 3 meses nos dio una idea clara de que la presencialidad era insustituible. Así que desde que el 15 de septiembre, con todos esos miedos, volvimos a las clases, porque la verdad es que íbamos con mucho miedo, valorábamos día a día nuestra presencialidad. Yo doy clases de laboratorio, así que imaginaros lo que supuso. Yo en mi vida he buscado tantos videotutoriales, encontré, bueno, videotutoriales de todo lo que me pasaba horas buscando formación online para mi alumnado. Pero este año pues he estado cruzando los dedos y lo hemos conseguido. He llegado al mes de marzo y puedo decir con satisfacción que mis alumnos y alumnas están empezando a llegar a las empresas. Y la verdad es que mucho mejor. Comentábamos, los tiempos de la pandemia no tuvieron las mascarillas, ahora estamos en los tiempos de las mascarillas y esto es muy duro, pero bueno, por lo menos hemos podido estar en clase y el alumnado también. Por eso yo creo que ha habido esa actitud. Ellos y ellas han valorado mucho más estar en el centro educativo. La frase, yo cuando empezábamos con las charlas por el tema de la prevención y el COVID, lo primero que le decíamos, nadie de esta clase, ni el profesorado ni el alumnado, quiere volver a casa. Y por eso yo creo que han valorado mucho más lo que es estar haciendo ese aprendizaje en el aula. Así que, bueno, la formación profesional, eso lo he vivido con dificultad, pero estamos en un momento, por lo menos ya estamos casi en una situación un poquito más normalizada, aunque queda mucho por hacer, evidentemente. Antes de terminar, hablábamos antes de las esenciales. No quiero dejar pasar, porque actualmente desde el 15 de septiembre para mí las esenciales son 2 limpiadoras que están todo el día limpiando, desinfectando, cambiándonos los botes de desinfectante, cambiándonos los rollos de papel, y con las que de verdad hemos hecho un hermanamiento, porque son las que nos cuidan y a ellas el homenaje de ser indispensables. Y de nuestras conserjas, que también da la casualidad que en el Llanes son un equipo de 5 mujeres maravillosas que nos cuidan y que hacen posible que todo funcione y que todo fluya en estos tiempos tan difíciles. Y ya seguiremos luego hablando. Modena, igual. ¿Ya? Hola a todos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como os ha dicho Maite, yo no pertenezco a la docencia. Yo trabajo en la gestión de la investigación, pero durante el confinamiento presté apoyo en la organización y la gestión de la parte de apoyo escolar de una red vecinal que se llamaba Ramuco. Y yo hoy quiero contaros un poco mi experiencia y, bueno, explicaros cómo fueron los comienzos y cómo se fue desarrollando. Pues resulta que poco después del estado de alarma, yo vi una difusión a través de conocidos sobre la posibilidad de participar en una red de apoyo vecinal, principalmente o al principio, centrada en el centro y Macarena, donde tú te podías ofrecer para indicar en qué podías ayudar, en qué querías ser voluntaria, recados, apoyo, etc. Y yo, como muchos otros, me apunté, puse en lo que yo creía que valía, y en muy poco tiempo se montó una red, que había bastantes personas con diferentes perfiles que solicitaban poder dar apoyo en diferentes cosas. Como había problemas de movilidad, nos tuvimos que dividir para dar un apoyo más cercano, porque solo podías dar apoyo de recado, pues se supone que a tu zona, a tus vecinos, a lo que te pillaba cerca. Y nos dividimos por zonas. Yo llevaba la coordinación de la zona de San Luis. Poco a poco se fueron apuntando más voluntarios y se extendió casi por toda Sevilla, donde había
diferentes distritos, nos dividimos ya por diferentes distritos. Y eso al principio solo era recado, pero luego también surgió mucha necesidad, sobre todo de alimentos, porque había muchas familias que económicamente estaban muy mal, había que derivarle los alimentos, con ayuda de los taxistas se les derivaba a la zona porque no nos podíamos mover algunos de nuestras zonas, mucho apoyo psicológico, asesoramiento de mucho tipo, es decir, se intentaba ayudar en todo aquello que se podía o que nos solicitaban. Y yo vi la necesidad también de una parte de apoyo escolar, porque por un lado yo tenía amigos profesores que me comentaban eso, la dificultad que le estaba generando en las aplicaciones, la dificultad del material, de cómo poder montar una clase, que tenían alumnos que no tenían acceso a enseñanza online, ni siquiera un ordenador, que lo hacían por móvil, que no sabían la madre ni cómo dar internet al ordenador. Y por otro lado, efectivamente, las familias, que era muy difícil, los niños estaban muy desanimados, no era lo mismo poder atender a una clase online. Luego tenían muchos niños, ellos tenían que dar también su trabajo en casa. Y luego encima el apoyo que podían dar, porque muchos no tenían ni disponibilidad, ni siquiera la cualificación necesaria para dar un apoyo también a otro tipo de asignaturas. Entonces lo que hicimos fue montar una parte de apoyo escolar dentro de la red. Como ya teníamos muchos medios de difusión, teníamos nuestra propia página web, teníamos un grupo enorme de WhatsApp, Twitter, etc., se hizo una difusión en dos sentidos. Uno para captar voluntarios y otro para captar familias que necesitaran. En los voluntarios se creó un dossier donde ponían su perfil, la experiencia, si tenían experiencia en docencia, en qué nivel podían dar, en qué asignatura, la disponibilidad, qué soporte tecnológico tenían, qué herramientas sabían, si sabían por Zoom, Skype, diferentes cosas. Y la verdad que tuvo mucha aceptación y teníamos bastantes voluntarios que cubrían prácticamente el espectro de primaria, secundaria y bachillerato, en muchísimas asignaturas. Y así lo hacíamos, cada vez que nos llegaba una petición de una familia, pues abríamos una franja horaria que teníamos los de la red de apoyo escolar donde se exponía el caso. E intentábamos casar, según la disponibilidad que también tenía el voluntario o los voluntarios, el mejor candidato para esa familia. Y entonces lo que ya, una vez ya asignado, ya se ponía en contacto el voluntario con la familia y ya pues hablaban de día, hora, qué soporte tenían, qué dificultad tenían, etc. También intentábamos dar soporte tecnológico cuando no lo tenían o asesoramiento a la familia. Ordenador, no sé cómo funciona internet, puedo dar internet desde el móvil hasta el teléfono, puede mi vecino suministrarme internet, etc. Y nada, poco a poco se fue dando ese soporte y finalmente conseguimos dar el apoyo escolar requerido o el que podíamos dar durante todo el curso pasado. Y bueno, con toda la dificultad que tenía, porque no solo era la dificultad tecnológica, también era de ánimo. Los padres nos decían que desde que su hijo daba este tipo de clase, estaba más animado porque podía compartir con alguien la vivencia de la clase, ver por dónde iba, tenía como un ánimo de que por la tarde alguien le iba a escuchar. Y luego también teníamos muchos problemas en el tema a veces porque muchas familias eran extranjeras y el idioma de español no lo dominaban, entonces era complicado con el hijo y más complicado con los padres, poder saber qué deberes tenía, dónde era la clase, cómo poder hacerlo, etc. Y bueno, ya que estamos en el mes de la mujer, yo quería dar un dato aplicado a apoyo escolar, pues el 60% de los voluntarios eran mujeres, y siempre o casi siempre quien solicitaba ese apoyo era una mujer. Y nada, esa fue mi experiencia, como la de muchos voluntarios de la red, y quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias a las creadoras de la red por dejarme participar y también a todos los voluntarios por esa gran dedicación a las familias que día a día nos sentábamos, eran muchas horas, yo tenía mi trabajo, yo trabajo en gestión de la investigación y luego aparte al final de la tarde o noche, por eso tenía la franja horaria tan tarde, coordinaba y gestionaba lo que podía. Y eso muestra la solidaridad de las personas en una etapa tan complicada y tan confusa,
que aunque uno no entendía, ni sabía, ni nada, ni conocía al que te llamaba, es que era una cosa de locos. Yo llevaba, no sé, daba igual, o sea, te decía, te llama no sé quién, tú cogías el teléfono, apoyabas y no importaba ni quién era, ni cómo era, ni nada, ni la habías visto. Yo me he encontrado luego gente que he podido ver y me ha dado mucha alegría de saber quién era, porque no tenía ni la cara del padre, ni del voluntario, ni de nada. Todo se hizo a través de una voz, de voces que te llamaban y que te comunicabas, y fue, la verdad, que muy bonito. Y nada, muchas gracias por escucharme. Bueno, la verdad que una de las cosas, a mi juicio, más positivas de la pandemia es que, igual que ha despertado a muchos demonios, también ha despertado a muchos ángeles, ¿no? A muchas formas de colaborar y de hacer una realidad la solidaridad entre personas, ¿no? Por eso la experiencia de Ramuca lo demuestra, y también las experiencias de las compañeras. Yo, como soy profesora en la Facultad de Educación, pues siempre, esta mañana, vamos, a las 9:20 tenía una clase y les he vuelto a recordar a mis alumnas y a mis alumnos que educar es mucho más que enseñar, que transmitir unos contenidos. Y bueno, por lo que hemos estado escuchando, esa ha sido la realidad en la pandemia. A veces las profesoras podemos eludir la parte educativa, si nos ponemos serias a dar nuestras clases, en fin, hace muchas cosas que nos manda el currículum, las administraciones educativas, pero hay otras veces que, aunque una no quiera, como nos pasó con el confinamiento, pues ha puesto de manifiesto que había que asumir esa función educativa. Yo quiero que ahora me expliquéis un poquito más, porque, por ejemplo, yo también soy profe, entonces, en la universidad, donde hay una mayor distancia entre alumnado y profesorado, ¿no?, de esa función de tutoría que tú decías, Lourdes, no está tan clara. Yo tomé conciencia por primera vez en mi vida, no es que la eludiera, ¿no?, pero me di cuenta por primera vez en mi vida de lo importante que era yo como profesora, en el sentido de que las personas que tenía delante de mí, pues a través de las pantallas, por supuesto, necesitaban algo a lo que agarrarse. Entonces, para mí, yo creo que fue como terapéutico el poder dar mis clases, porque tenía la sensación de que dándole a mis alumnas, las del año pasado eran todas chicas, o sea que puedo decir alumnas con absoluta propiedad, tenía que darles una pauta para que ellas, a partir del trabajo en la asignatura, volvieran a su normalidad, ¿no? Otra cosa que vosotras se menciona vuestra experiencia, es que no todas partían de la misma base. Es decir, tenía alumnas con sus medios disponibles y otras alumnas a las que yo tenía que saber dónde estaban, porque como no tenían forma de conexión, vaya a decir, en la universidad eso pasa, pues sí que pasa, ¿eh? Algunas además habían vuelto a sus pueblos, ya no estaban en los pisos aquí, allí no tenían internet. Entonces, el confinamiento nos ha puesto en situación de tener que asumir esos roles, ¿eh? Yo también colaboro con una ONG, también hacemos clases de apoyo y en esos momentos algunas de nosotras, yo no tanto, pero algunas de nosotras, su trabajo se tuvo que enfocar a conseguir un ordenador y una conexión a internet para los niños que tenemos en apoyo, para los niños y las niñas que tenemos en apoyo, porque no, la mayoría de ellos, además, no disponen de recursos. Entonces, poder seguir mínimamente las pautas del colegio, el trabajo educativo, era imposible si previamente el trabajo no iba dirigido a buscar recursos, a buscar el recurso material necesario, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me gustaría que me contarais alguna experiencia en este sentido, o no sé si os parece también relevante el rol de los directores y las directoras del centro. ¿No os parece que es un elemento clave? Es decir, cuando tenemos un equipo directivo potente que nos apoya en nuestro trabajo ya más de aula, se pueden hacer muchas cosas, no sé, en fin. Esto hay que volverle a dar, ¿verdad? Sí, sí.
Indudablemente. Es decir, yo me imagino que como todas mis compañeras de mesa, las que nos dedicamos a la docencia en activo, el tener un equipo directivo con una apertura de vistas y además con impulso de tirarse a una piscina y navegar, da igual como venga la marea, eso facilita mucho el trabajo. Por ejemplo, en mi centro el equipo directivo actual es un equipo que apuesta por la igualdad con todas las letras y que apuesta por la educación emocional. Y al principio, cuando nos sumergimos en esta tarea, que ya empezamos hace, pues, este es el tercer año de consolidación del trabajo en red que llevamos, había temores dentro del claustro. Había claustro que incluso se cuestionaba, queremos saber si algún padre, si alguna madre, por las cosas que vamos a empezar a hacer. Yo he considerado siempre que el respaldo del equipo directivo ha sido fundamental. El hecho de tener a personas vinculadas, comprometidas con el trabajo de igualdad y con el trabajo de educación emocional ha facilitado el hecho de que existan personas que como yo, que somos de trasero incómodo, que no aceptamos las cosas porque las diga solamente un papel sin haberlas vivenciado y experimentado, pues también necesitas a personas en puestos de responsabilidad que den la cara por ti. Entonces, a introducirte en un trabajo tan de sensibilidad, flor de piel, como en el que estamos sumergidas las personas que trabajamos en igualdad y en acompañamiento emocional, en tiempos de pandemia, yo recuerdo el día que llamé a mi director y le dije, no aguanto más, quiero tutorías online con los tutores y con todos los grupos en peso porque necesito trabajo de grupo. Y era movilizar a todas las familias, movilizar a equipos educativos y ponernos en marcha. Y de todo eso me gustaría quedarme con 2 o 3 frases. Recuerdo la última sesión online con todo un segundo de bachillerato previo a una EBAU en junio del curso pasado, llevando una sesión online de 4 horas y media de prepararlos para lo que era el último momento y con una sesión de mindfulness online que yo llevaba con una meditación que yo decía, si salgo de esta, salgo de todas ya, porque realmente tú ponías en marcha cosas que tampoco tenías estudios científicos previos de qué era lo que hacías, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos sido atrevidas. Han sido atrevidas nuestras familias, hemos sido atrevidas nosotras y ahí va. Pero sí, equipos directivos sí, porque es tanto que a veces en algún momento, al menos de mi trayectoria personal, me he sentido cual mariposa en crisálida, te diría, atrapada a las alas sin poder volar porque las personas que estaban por encima de mí en cargo de responsabilidad, si yo me atrevía a abrir las alas, me las iban a cortar. Entonces, ya lo decía Frida Kahlo, ¿no? ¿Para qué quieres pies si tienes alas para volar? Entonces, el hecho de que tengas un equipo directivo que te deje abrir y lanzarte desde la responsabilidad y siempre desde la formación. El año pasado yo tuve la suerte inmensa de ser alumna del máster de género y indistintamente de que yo llevara muchos años haciendo cosas en mi centro, la formación y el reciclaje es fundamental. Entonces sí, también abocar y darle una voz a la importancia también de las docentes y los docentes de que nos reciclen, incluidos los equipos directivos. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, yo añadir que evidentemente, igual que antes decía que la Administración Educativa sí que respondió en la normativa con la formación profesional, con el tema de la brecha digital no respondió. Era sencillo, era fácil, no había, era una cuestión de planificación y de trabajo. Y la realidad es que yo creo que hasta en diciembre, ¿no? En diciembre llegaron los ordenadores. Hasta diciembre no han llegado los ordenadores de este curso al alumnado con brecha digital. Y la verdad es que triste porque, claro, nos dejamos atrás mucha gente, muchos chavales, muchas chavalas que, como comenta Almudena, si no hubiera sido por esa red de apoyo mutuo
que se generó en Sevilla y se generó en no sé qué pueblo, pusieron internet, la wifi abierta a todo el pueblo. Es impensable que en esta Andalucía y que en esta Sevilla la administración educativa no hiciera algo. Es que no hicieron nada. Entonces, de verdad, desde ahí, claro, desde ahí la indignación y el dolor, porque hubo muchos niños y muchas niñas que se quedaron atrás. Porque, claro, es que no había otra manera. Yo traía nota un poco de idea y traía nota la idea de que en esos 3 meses me dejé la vista. Porque yo doy en grado medio y, claro, a mis alumnos y alumnas, si yo ponía un trabajo de estos que se hacen con el Word, pues lo hacía uno y se lo pasaban entre todas. En formación profesional, a mi alumnado no tuvo problemas con brecha digital, pero yo sí sabía que tenían que hacer, además son ejercicios, son cálculos, y yo, claro, ellos me mandaban fotos, y yo era con las fotos, y claro, hoja a hoja, ahí nos dejamos la vista. Entonces fueron que te ponía a corregir a cualquier hora porque te pasaban la vida corrigiendo, rectificando, mandando tareas para recuperarlas. Entonces, desde ahí, la única herramienta que teníamos era el online y la teleformación. Pero claro, si el alumno o la alumna no tenía un ordenador y acceso a wifi, entonces realmente fue muy triste. Esa parte la recordamos yo en mi equipo directivo, nuestra directora, la jefa de estudio, fue lo más doloroso. Ver que además, para colmo, en nuestro centro había portátiles. O sea, yo tengo en el centro hay portátiles, pero la consejería no dio los pasos hasta bien tarde que a algún alumno o alguna familia se generó, pero eso ya fue en el mes de mayo, casi al final. Pero además no le asegurabas que tuvieran wifi, que es el gran problema de la teleformación. Entonces, realmente no han reaccionado la administración educativa y la sociedad en general. No, sobre todo, bueno, los responsables que tenían que hacerlo no han reaccionado ante esa demanda y esa necesidad. Y bueno, ahora mismo sí que a todo el alumnado que se le ha detectado brecha digital, se le ha dado un dispositivo electrónico, un portátil, pero sigue existiendo el problema. Si no tienen datos, si no tienen wifi, no se resuelve el tema, y ese tema todavía sigue sin resolverse. Entonces, realmente parece triste, pero es que realmente tendríamos que buscar, la administración educativa tiene que conseguir que esos chicos y chicas pues estén en igualdad de oportunidades. Ahora mismo, para ese alumnado no hay igualdad de oportunidades. Una tristeza y una reivindicación que desde la educación pública y la sociedad estamos planteando, pero una anécdota. Voy a contar una anécdota muy, muy pequeña, pero que yo creo que ilustra bien el grado de improvisación, pero con la mejor intención que se tuvo desde el mes de marzo, porque efectivamente la administración pues no respondía a tiempo, y fue una cosa que implementé en mi grupo, pero que sé que mucha gente estaba haciendo también, que fue preguntar entre mis conocidos y allegados y entre el propio grupo de la tutoría quién tenía en casa un portátil de sobra, que bueno, muchas veces pasa que se guarda uno, se cambia por otro y el antiguo se queda en casa, pero funciona. Bueno, pues montamos una red para que esos ordenadores se prestaran. Claro, un primer momento, como no podíamos salir de casa y además no podíamos tocar nada y estábamos todavía en ese momento en que parecía que por el tacto se transmitía y tal, lo tuve que consultar con el equipo directivo y hablando un poco de cómo transmitir esa flexibilidad, porque realmente hubo que tomar decisiones a la desesperada. Bueno, pues se nos ocurrió, en este caso fue lo que hice yo pedía el ordenador de tal manera que yo dejaba el coche parado delante de casa del alumno, abría el portamaletas, el alumno guardaba el ordenador y yo lo dejaba allí las 48 horas que nos dijeron que no había que tocar. Después lo llevaba a casa del otro alumno y yo también, sin salir del coche, abría el portamaletas y el alumno se llevaba el ordenador. De esta manera conseguimos 4, que bueno, no es que fuera una cantidad que solucionara totalmente el problema, pero fue una gran ayuda. Entonces, esas 2 líneas paralelas estuvieron, ¿no? La falta de unos protocolos rápidos y ágiles a veces por parte de la administración, que se vio sorprendida, sobrepasada, y cómo, bueno, pues hubo que inventarse todo lo que estuvo en nuestra mano, la línea de Ramuca, ¿no? que
el año pasado me acuerdo que cuando entré en contacto con la plataforma, con el grupo, me pareció una cosa tan admirable y tan maravillosa. Era ese contrapunto que ponía una emoción positiva dentro de lo que estábamos viviendo, ¿no? Es decir, parecía que el mundo había entrado en un caos absoluto y lo único que era un rayo de luz era ver cómo cada uno, cada una estaba haciendo lo mejor que podía, de la manera que podía para intentar solventar lo más gordo, ¿no? Lo primero que se nos planteaba, no sé si a lo mejor Ángeles. Sí, yo creo que nos pilló a todos mucho a otras manos. Yo hablaba con los colegios, con muchos voluntarios, eran profesores, de qué solución se podía dar al director y todo eso, y decían, es que parece ser que la consejería, que va a haber unos listados, que yo he rellenado unos listados, pero claro, se quedó todo en terreno de nadie. Había colegios que sí, que me llegaban los voluntarios que decían que entre unos pocos habían solventado el tema de los ordenadores, y aquí nosotros hicimos igual. Cuando uno tenía una necesidad, buscábamos a alguien de un ordenador, ahora ese ordenador había que formatearlo, ponerlo a punto. Luego encima es que muchos padres y ellos, aunque tú le des un ordenador y tengas internet, no saben cómo hacer, poner las aplicaciones. Utilizar las aplicaciones, es decir, instalar para poner un Skype, cómo mirar en web. Era una cosa, es que no tenía, y muchos tampoco, todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha y cualquier tipo de aplicación. A mí eso me pasaba cosas curiosas porque, claro, el tema del voluntariado fue casi a los 2 o 3 días de estado de alarma. Nosotros nos movíamos sin papel, o sea, quiere decir que eso luego sí que se reguló un poco, pero que todo era a riesgo un poco de nosotros. Por eso era entre vecinos, pero que a veces el ordenador pues tenía que ir para allá, tú lo dejabas entre medio, esperabas. A mí también me pasaban cosas bastante curiosas, por ejemplo, no en el de apoyo escolar, pero también en el de alimentos. Yo hacía, por ejemplo, los recados a alguien que tenía el coronavirus y no podía salir de su casa. Y era una persona mayor, pero estaba bien, o sea, estaba malita, pero estaba bien. Entonces se lo tenía que dejar en el portal y ella me hacía una foto de la lista de la compra, y ahora yo a esa mujer le tuve que explicar cómo meterse en la aplicación de Bizum. O sea, que ella podía tener un banco que era online y todo esto por foto, explicándole, cógete esto, tal, instala esto, tal. Y así me podía pagar, porque yo, de hecho, nunca la vi. Y cosas así. Nosotros decía a alguien, te van a dejar un ordenador en tal, y tú todo lo creías. Es decir, era una cosa muy curiosa como las ganas de poder avanzar entre todos te daba, o sea, confiabas en todo, porque en ese momento el que estaba a tu lado, tú pensabas que solo podía sumar, que no te ibas a encontrar a nadie que iba a restar, y entonces te daba igual quien te llamara, cómo te llamara o lo que fuera, que tú ibas, tú ayudabas, tú formateabas, tú lo que fuera. Y yo creo que en los colegios pasó eso, que ellos esperaban la respuesta de la consejería, los listados no llegaron y se quedó un poco en terreno de nadie, y como dice ella, todavía el tema de Internet queda en terreno de nadie y de algunos soportes informáticos. Yo me estoy acordando del AMPA de San Isidoro, que consiguieron, fueron las familias las que resolvieron el problema de la brecha digital, pero eso es una relación de apoyo mutuo y de tratar y contaron con el equipo directivo, pero todo a base de esfuerzo, pero bueno, se consiguió. Yo creo que ahí encontramos esa palabra, la confianza, la que nos sale, que qué bonito, ¿no? En esa sensación de que confiando las cosas iban solucionando. Pero bueno, volvemos a decir que hay muchos chavales y chavalas que se quedaron atrás. Yo, algo muy breve. Creo que si algo hemos aprendido todas y todos es que la labor de la docencia es insustituible. Es decir, las familias han agradecido enormemente el trabajo que se ha hecho con sus hijas y sus hijos, y evidentemente las tecnologías han sido nuestra mejor amiga y a veces nuestra peor pesadilla durante todo este tiempo, pero no hemos sido capaces de sustituir la importancia del acompañamiento humano. Entonces, como comentaba antes la compañera,
septiembre no ha sido cualquier septiembre este año, ha sido recuperar el contacto humano que no físico. Y yo he compartido algo gracioso. En esta necesidad imperiosa de los abrazos mutilados y los besos no dados, en esta importancia del lenguaje de las miradas, como diría Galeano, nos hemos fabricado en el centro, sobre todo yo soy una de las que lo más dinamiza, el frote de trasero. Es decir, para cuando no nos podemos abrazar, nos damos la vuelta, meneamos el culito un ratito y sabemos que estamos ahí y es saludable. Entonces, lanzar también en esta sala y allá donde nos vean la esperanza, igual que la confianza, que esto es una historia que la estamos caminando y que lo importante es que vayamos día a día. Los días pasados han pasado, hemos aprendido mucho de ellos, estamos en el hoy y seguiremos construyendo para un mañana que llegará también. Pues con esto que acaba de decir Ángeles, es difícil que yo pueda añadir algo que aporte realmente. Creo que sí que sería un momento apropiado para que, si queréis plantear preguntas o bueno, sugerir cosas, lo digo también a través del streaming, creo que sería capaz de leer las preguntas en el chat para aquellas personas que nos siguen a través de la web, y las que estáis en la sala, pues lo mismo. Y las de la mesa también, ¿eh? Bueno, como nadie se lanza, y esto para compartir, ¿no? El año pasado yo era la coordinadora del Plan de Igualdad y habíamos hecho actividades ya con el tema del 8 de marzo, el 25 de noviembre. Estábamos en un proyecto muy interesante dentro del trabajo en el aula. Y claro, llegó el confinamiento y todas las actividades de talleres que hacíamos a lo largo del año pues se quedaron bloqueadas. Una cosa que se nos quedó bloqueado fue que el año pasado el ayuntamiento nos reconoció, nos dio el premio al proyecto coeducativo que teníamos en el Llanes. Y estábamos entusiasmados, porque claro, que te den un premio así, íbamos ahí, y de repente, pues claro, llegó el confinamiento y nada, el premio se ha recogido este año en octubre, 3 personas, Todo muy triste. Y nada celebrado. Cosas que han traído, a mí antes de venir aquí he revisado la plataforma Moodle. Nosotras estamos muy en el instituto con el tema del lenguaje inclusivo, que creemos que a la docencia ya debería de llegar como algo para quedarse ya y saltar esa barrera que siguen poniendo algunos docentes. El tema del lenguaje inclusivo, la plataforma Moodle responde a él. Utiliza todo el lenguaje inclusivo. En cambio, con Seneca, bueno, Seneca es la herramienta que tenemos para poner las notas, para las comunicaciones, y pretende ser la herramienta, el cuaderno de notas, el cuaderno de trabajo. Bueno, pues Seneca no es coeducativo, es un lenguaje que utiliza, yo tengo que encontrarme con el profesor, con el alumno, y que hicimos el año pasado, pues como teníamos un poquito de tiempo y tenemos un grupo de trabajo con coeducación, le mandamos una comunicación al centro de profesorado, que es pues, el centro que se dedica a la formación del profesorado. Nada, llevamos desde entonces, desde el mes de mayo que se les mandó la carta, no hubo nunca respuesta. O sea que todavía en el tema de la igualdad, en el tema de la coeducación, que eso de alguna manera yo creo que nos une a las personas que estamos en esta mesa y es una de las razones por las que estamos aquí, tenemos todavía mucho que hacer. Y a mí me da mucho respeto, no digo miedo porque la palabra miedo creo que no responde, pero me da mucho respeto a lo que puede pasar en un futuro, porque hemos conseguido muchas cosas en la enseñanza y hemos conseguido cambios importantes, pero queda mucho trabajo por hacer. Y las próximas generaciones yo creo que no son conscientes de que estos derechos que hemos conseguido se nos pueden ir de las manos muy rápidamente. Todavía no hemos conseguido que los libros de texto recojan esa igualdad entre alumnos y alumnas. Eso no ha llegado. Y
hoy por hoy nadie está haciendo pasos importantes. Todavía no se ha reconocido la importancia de que el profesor o profesora que llegue al aula tenga la educación en valores democráticos reconocida, valorada. Cualquier persona no puede llegar al aula. Y tristemente nos seguimos encontrando que yo he tenido en mi centro hasta pues, profesores machistas, profesoras machistas, o sea que mientras que estamos con planes de igualdad y defendiendo que el machismo tiene que salir de la aula y además exigiéndolo, nos encontramos que la administración educativa no le exige al profesorado que llega, sí le que exige, ya hemos conseguido que nos exijan a todos y a todas el no estar en el registro de delitos sexuales. Hemos tenido esa suerte, pero el que yo sea una persona que tenga valores democráticos y que defienda y que tenga clara como la pedagogía de la igualdad, eso todavía no se exige. Y hasta que eso llegue como una exigencia desde la esencia del docente, hasta entonces seguiremos dando palos, haciendo voluntariado y teniendo cosas que podemos perder. La educación a nuestro alumnado es algo muy serio y todavía la consejería parece que no se ha enterado. O sea que los chicos y las chicas no desarrollan esa falta de valores democráticos por casualidad, sino que es que no hay, muchas veces se va como a lo que hacemos, a la improvisación, pero es que necesitamos desde que empezamos con los 3 años, tenemos que hacer una educación en igualdad. Y esto ya empieza a ser serio, porque sabemos lo que tenemos enfrente y porque sabemos cómo la ultraderecha está atacando a los pilares de la democracia. Entonces, quería introducir este tema porque me parece que además como mujeres docentes estamos más concienciadas. Este año, una anécdota, vinieron a hacernos un vídeo sobre el premio que nos dieron y el que venía de Canal Sur me dice, bueno, ya no hace falta que soy muchas mujeres las que salís, puede salir algún hombre. Digo, yo no sé si te has dado cuenta que la igualdad y la han conseguido las mujeres enseñantes, que hay hombres, efectivamente hay hombres que también están posicionados, pero evidentemente es que a nosotras nos va la vida en ello. Entonces, está claro que es nuestra lucha y no la podemos perder porque hemos ganado mucho. Ahí lo veo. Mira, en relación con lo que está comentando Puri, que me parece fundamental, y además añadiría algo para las personas que nos estáis escuchando aquí y fuera. No sé si el mundo es consciente de lo que se está viviendo en las aulas en los últimos 2 o 3 años. Se está viviendo un retroceso. Yo llevo 20 años coeducando en las aulas. Porque para mí forma parte fundamental de la educación emocional que transmitimos al alumnado, la que hace un mundo más feliz para todos, para ellos y para nosotros. Y en estos últimos 2 o 3 años, desgraciadamente, pues yo no sé si es el caso también de las que estáis en la mesa, pero en las aulas son un reflejo muy inmediato de lo que está pasando en la sociedad, porque los adolescentes no tienen filtro, son esponjitas que van chupando lo que se vive en las calles. Entonces, en las clases nos estamos encontrando con resistencia ante la formación en valores coeducativos, cosa que antes era muy minoritaria y ahora ya pues a veces nos está costando pues lidiar con este tipo de actitudes, una realidad cada vez más presente. Entonces, en línea con lo que está diciendo Puri y también en línea con todo lo que estamos hablando de la pandemia, de las dificultades que está suponiendo, es terrible pensar que las mujeres están saliendo como las principales damnificadas también de esta crisis, a nivel económico, social y en todos los órdenes. Entonces, si esto lo unimos a ese ascenso de una ideología que legitima el machismo de alguna manera, el más recalcitrante, pero también el que resulta quizás más tragable hoy, ese digamos, yo no soy machista ni feminista, todos comprendemos, ¿no?, ese argumentario. Pues se nos junta un magma en las aulas que a nosotras nos da más ganas de trabajar, porque si más duro es, más esfuerzo pondremos, pero hay que poner también conciencia de que esto es algo que está ahí y que va a requerir que redoblemos nuestros esfuerzos
y que realmente a lo mejor no ha venido para quedarse, pero vamos a tener que trabajar muy duro para que no se instale. Otro virus. O alguna por la red, no hay ninguna, pues si no es el caso, creo que cerramos este acto con una lectura poética. Cuando quiera. ¿Te quieres sentar aquí o te pones aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, es un siguiente. Me voy a poner. Siéntate aquí. Sí, por supuesto. Afortunadamente tenemos Ángeles que lo va a interpretar en lengua de signos. Pues voy a leer una poesía muy breve de Alejandra Pizarnik que dice: soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias a todas.